tarde, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día. Usted y yo hemos resucitado, como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes, de poder abrir nuestros ojos, de poder pararnos sobre nuestras extremidades. Gracias por el milagro extraordinario que a diario tú nos envías al poder disfrutar este nuevo día, el depósito divino que haces a través de minutos, de segundos, de horas, que podemos disfrutarlo al máximo. Gracias porque nos permites, Padre amado, oír tu palabra, compartir tu palabra. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido, mis amados hermanos, aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días vas a escuchar una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Quiero también felicitar a aquellos que de una o de otra manera también escuchan la palabra, aquellas personas que están confinadas, que están privados de la libertad, pero que son libres en Cristo. Les bendecimos, reciban un saludo de su servidor, y también aquellos que a través de la radio en diferentes lugares, personas que Dios toca el corazón para que de su propio salario paguen a emisoras para que transmitan este devocional. Estamos agradecidos por el crecimiento, por la responsabilidad que el pueblo está teniendo de compartir esta palabra. A Dios sea la gloria. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza, aleluya, que ha sido extraordinaria. Hemos recibido testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo, y una de las cosas bien importantes es que el pueblo está entendiendo la manera cómo hacer frente a los desafíos de nuestro diario vivir, y vamos a hacer frente, pues obviamente aprendiendo de estos valores y de estos principios, porque todavía nos falta mucha tela que cortar, así que vamos a abrir nuestro corazón para ser enseñables. Estamos estudiando un tema que le titulamos: si quieres salvar tu vida, la perderás. Lo dice la Biblia: si quieres salvar tu vida, la perderás. Para honrar a los nuevos, la base bíblica es Mateo capítulo 16, del versículo 21 al 28. Le animo para que lea esa porción de la escritura. Yo solamente voy a leer el versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras fue la que Jesús le dijo a los discípulos después de haber reprendido a Pedro. De alguna manera Pedro se dejó usar por el enemigo, o el enemigo usó a Pedro, y por su boca salió como una palabra que de alguna manera nos revela algo muy extraordinario, cómo el enemigo trabaja en la vida de las personas para impedir el propósito y distraerte e impedir el propósito de Dios. Cuando la Biblia, hablamos del primer principio de negarnos a nosotros mismos, cuando un cristiano que se niega a sí mismo, es porque ha entendido, escuche lo que le voy a decir, ha entendido a plenitud que por encima de nuestros planes y nuestros deseos está el plan de Dios. Y el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz por toda la humanidad. Por eso Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, a pesar de lo que yo estoy sintiendo, a pesar de lo que mi carne me dice, no voy a ceder a mis caprichos ni a mis deseos, sino que por encima de lo que yo estoy sintiendo se va a hacer la voluntad de Dios. Y aquí es donde muchas veces los cristianos fallamos, porque queremos siempre hacer nuestra voluntad, porque queremos poner primero nuestros deseos, porque queremos poner primero nuestros pensamientos. Y el Señor dijo: si tú
quieres seguirme, tienes que negarte a sí mismo. Tienes que negarte a sí mismo. Y terminamos en el día de ayer diciendo que si el diablo no logra corromperte, entonces buscará la manera de distraerte para que no pongas la mirada en quien merece toda la atención. Entonces te pone a mirar, a vivir en lo terrenal. Y como hemos escuchado mucha gente diciendo, es que tampoco uno como cristiano, uno también tiene que poner los pies sobre la tierra, como quien dice, estamos en la tierra y hay cosas que suceden en la tierra. Sí, tiene usted toda la razón. Entonces diríamos de esta manera, pongamos los pies sobre la tierra, pero conectemos nuestro corazón con el cielo, porque nosotros estamos aquí de paso, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, dice la palabra. Aunque esté en la tierra y me rodee en la tierra y camine humanamente aquí en la tierra, yo tengo que conectarme con el cielo. A mí me rigen los valores y los principios de Dios, no las tradiciones del mundo ni mi manera de pensar. Entonces el enemigo, como no puede poseerte, como no puede dominarte, porque está cercado y cuidado por la protección de Dios, entonces lo que va a hacer es distraerte. ¿Por qué crees? Te voy a decir esto. ¿Por qué crees tú que Satanás no mató, el enemigo no mató a Sansón? Él no podía, no cree que con el arma estaba en las rodillas de Dalila. Con el arma con que le cortaron el pelo podían haberlo matado. Inmediatamente sin darse cuenta, haberlo matado ahí mismo. Es que el enemigo a veces no está tan interesado en matarte completamente, sino dejarte vivo para avergonzar el evangelio. Porque cuando te distrae, cuando te enreda, cuando dejas de mirar a Dios, entonces comienzas a enfocarte en lo terrenal, y tú que abrazaste la vida del reino, entonces comienzas muchas veces levantándote en contra del evangelio. El enemigo te distrajo de tal manera que te levantas en contra de los mismos valores y de los mismos principios que un día habías abrazado. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando también? Terminamos con algo que alguien preguntó, hablando dijimos, como estamos conocida como la Semana Mayor o la Semana Santa, así terminamos, que es de cierto, pastor, que no podemos comer carne. Entonces yo terminé respondiéndoles que bíblicamente Dios no prohíbe comer carne, sea un jueves, sea un viernes, sea un sábado, bíblicamente Dios no prohíbe comer carne. Lo que Dios sí prohíbe, dice la palabra, es vivir en la carne. Entonces la gente termina más obedeciendo tradiciones y obedeciendo más opiniones de los demás que no tienen respaldo bíblico. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, donde dice la Biblia que Dios prohíbe no comer carne, sino vivir en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 8, mire lo que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, en esta Semana Mayor, lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, la gente trata de agradar a Dios según la carne. No voy a comer carne, no voy a tomar, no voy a ir a ninguna discoteca porque es Viernes Santo, porque es Jueves Santo, porque es Sábado Santo. Entonces, están tratando de agradar a Dios a través de la carne. Entonces, la Biblia dice que Dios no nos manda que nos ocupemos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque los designios, dice la Biblia, los impulsos de la carne son enemistad contra Dios. Porque es que la carne nunca se puede sujetar a la voluntad de Dios. Esta carne, por eso la Biblia dice, cuando nosotros morimos, esta carne queda en la tierra, vuelve a la tierra de donde fue tomada. Porque esta carne, por muy espiritual que usted sea, mire, usted puede hablar en lenguas, usted puede bautizarse, usted puede ser llamado reverendo, apóstol, recontrarreverendo, pastor, siempre va a tener impulsos carnales, siempre, siempre, mientras estemos. Es más, la Biblia dice, de la única manera que este cuerpo va a ser transformado y redimido cuando ya Cristo venga, que dice la Biblia que seremos cambiados, que este cuerpo miserable, como decía el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo, él mismo dijo en Romanos capítulo 7, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer el bien, no lo hago, porque el pecado mora en mí. O sea, es decir, estamos forrados de una carne que siempre nos impulsa al mundo, que siempre quiere. Por eso hoy en día, por eso dice la Biblia, los que son de la carne siempre están pensando en las cosas de la carne. Y Dios no nos invita a vivir en la carne. Dios nos invita a vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu tenemos que estar conectados con la palabra. Conectados con la palabra, de lo contrario es sino pura carne. Entonces, ¿qué nos ganamos con abstenernos de comer carne y apenas termine el Jueves Santo o el Viernes Santo y el Sábado Santo seguimos viviendo en la carne? Entonces, la Escritura es extremadamente clara. Por eso el texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que comenzar a negarse a sí mismo. Comenzar a renunciar a sus derechos como Jesús mismo lo hizo. Él mismo también renunció a los derechos. Es que esto es impresionante. Jesús renunció a esos derechos que tenía como Dios y se rebajó a la condición de hombre. Miren lo que dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró a los derechos propios de la divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Jesús tenía derecho de recibir honores propios por su divinidad y se negó a hacerlo. Él también se negó a hacerlo por hacer la voluntad de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.